¿Cómo estuvo la movilización del sábado? ¿Qué leemos de la movilización del sábado? Bueno, pues hoy me acompaña aquí el diputado Federico Dorin. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Bien, encantado, gracias. Igualmente. Está con nosotros también Atreyu Cervantes, activista Generación Z. Eres sociólogo, ¿no? Sí, así es. Y no sé si ya está conectada Jimena Arochi, periodista de Proceso. ¿Cómo estás, Jimena? Buen día. Muy buen día, Adela. Muy bien, muchas gracias. A ver, tú no fuiste a la marcha. ¿Te parece que nos platiquen ellos Por que favor. sí fueron a la marcha? ¿Qué vieron ustedes, Atreyu? ¿Y qué te movió ahora sí a movilizarte? Claro, pues principalmente existieron 3 bloques, que era el de Carlos Manso, el bloque de los sombreros, era el bloque blanco, que era el de los médicos, y el de la Generación Z, ¿no? Que nosotros nos habíamos organizado y habíamos estado en comunicación a través de redes sociales. Pues lo que hicimos fue vernos en distintos puntos, desde universitarios, estudiantes, inclusive repartidores, jóvenes que ya estaban hartos de esta situación, que han sufrido inseguridad, que sufren temas laborales sumamente terribles, etcétera, etcétera. Y pues nos vimos en el Ángel, en el Caballito, en la Fuente de Cibeles, etcétera, etcétera. Pues total, cuando llegamos al Zócalo, lo que vemos es que aparentemente tenían una orden muy directa de utilizar la violencia, de hacer provocación, de generar cierta discordia entre todos los ahí presentes. Y pues lo que sucedió fue que no importaba si te acercabas a las vallas de manera pacífica o de manera como de bloque negro, ellos iban a utilizar gas pimienta, iban a utilizar petardos. La verdad es que muchas veces cuando los policías y el grupo de granaderos que supuestamente estaba extinto se acercaban y se acercaban a los manifestantes, era para agarrar las latas que habían utilizado de gas pimienta. O sea, se acercaban no para buscar un control o para contención, sino buscaban esconder la evidencia de que habían inventado gas pimienta y pues obviamente violentar a los jóvenes, ¿no? La verdad es que las principales maneras en las que nos atacaron fueron con los extintores. Cuando terminaban de utilizar los extintores los aventaban, agarraban piedras, si alguien se les acercaba mucho los empezaban a golpear. El chiste fue que esta manifestación, que es pacífica y que está sumamente consolidada en nuestra inquietud y en nuestra molestia de que el gobierno no está haciendo nada por la inseguridad. Obviamente el asesinato de Carlos Manso es terrible, es algo que debe de quedar en la historia de México, de que un gobernante, un político que estaba haciendo las cosas bien, que se estaba enfrentando al narco, lo asesinaron con total impunidad, ¿no? Y hasta el día de hoy hay sumamente un sistema de impunidad que nos está afectando a todos. Tú fuiste agredido en la marcha. Así es. Cuéntanos, ¿cómo fue? Justamente del lado derecho de Palacio Nacional fue donde se empezaron a jalar primero las primeras vallas, que se supone que tienen un sistema que hasta fueron asesorados por granaderos de Alemania para que no existiera ningún tipo de confrontación. Pues se jalaron las vallas. Al momento de que yo me acerco, justamente yo estaba cantando consignas a favor de la seguridad y de la violencia que sufrió Carlos Manso. Se acercan como unos 20 granaderos, pero muy rápido. Y una chava estaba distraída, la pisan, la tropiezan, y como ellos tenían la orden de seguir empujándonos, la siguen pisando. Yo la intento agarrar, en eso los policías me empiezan a empujar. La hago así con el brazo, un policía se hace para atrás, casi se tropieza, agarra del piso una piedra y me la azota en el pie. Pues total, gracias a Dios, yo grité, obviamente me dolió hasta el alma. La chava afortunadamente se pudo parar. Yo ya estaba en el piso, los de derechos humanos me agarraron del cuello literal y me jalaron para sacarme de ahí. Ya me atendieron paramédicos, gracias a mis compañeros también me ayudaron a llegar al Hospital del Joco. Y algo muy raro que tampoco se está hablando es que en el Hospital del Joco fui sumamente acosado y amedrentado por los policías que estaban ahí presentes. ¿Qué te dijeron? Para empezar,
Le tomaron fotos a las placas de la camioneta a la que me habían llevado. Obviamente sabían que veníamos de la manifestación. Yo puedo casi apostar que del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal habían hecho la indicación de que en todos los hospitales públicos avisaran si habían llegado gente de la manifestación. Cuando estoy formándome para entregar mis datos de urgencias, se me acerca una policía, me empieza a pedir datos, me dice, dame tu INE, yo no se la quiero dar, me dicen, entonces no te van a dar el servicio. Se la doy, anotan mi domicilio, me toman una foto sin mi consentimiento y en lo que me está atendiendo los doctores, que la verdad los doctores fueron muy buenos, fueron muy eficientes, me atendieron en menos de 30, 40 minutos cuando sabemos que tarda mucho, y me seguían tomando fotos. Al momento de retirarme me empiezan a acosar y amedrentar de, ya te vas a tu casa, ¿verdad? Ya no le vas a seguir jugando al loco y cosas así me empiezan a decir. ¿Los policías? Los policías del hospital. Pues total, me dicen, ¿te vas a ir solo o te vas a ir acompañado, Y así me empiezan a decir frases, obviamente, para amedrentar y para acosar. Ya. ¿Estás bien? Bueno, vemos que estás vendado. Sí. ¿Qué tuviste? Sí, ¿Esguince o qué fue? Recibí varios daños en mis músculos, en mis tendones. Tengo una pequeña fractura en el hueso posterior del pie. Y pues la verdad es que voy a estar varias semanas sin poderme movilizar, pero eso no es nada en comparación a lo que sufrieron muchos otros compañeros. Ya. A ver, Jimena, ¿nos quieres platicar tú qué viste? Tú estabas cubriendo la manifestación también. ¿Tú qué viste, Jimena? Adela, yo vi agresiones tanto de parte del contingente hacia los uniformados como de parte de los uniformados hacia el contingente. Yo no te puedo decir que atestigué quién empezó las agresiones. De lo que sí me di cuenta es que se colocaron tapiales justo en la entrada de 5 de mayo hacia el Zócalo de la Ciudad de México y se generó una especie de embudo que empezó como a levantar los ánimos en el contingente que iba entrando al Zócalo de la Ciudad de México, porque existía este embudo, la gente no podía pasar a la plancha del Zócalo capitalino y ya se empezaban a escuchar las detonaciones de los petardos que llevan a las marchas y ya se empezaba a ver el gas pimienta. Incluso creo que en 5 de mayo ya en un punto ya se podía sentir el ardor en los ojos y en la boca de este gas pimienta. La narrativa que tiene el secretario de Gobierno, César Cravioto, es que empezó la respuesta de los oficiales una vez que se derribaron los tapiales que estaban alrededor de Palacio Nacional. Yo vi que hubo un intercambio de piedras y de objetos de ambos lados desde mucho antes de que se derribaran estos tapiales. En el cielo se podían ver piedras del tamaño de un puño yendo tanto del lado de los manifestantes hacia los oficiales como del lado de los oficiales hacia los manifestantes, y creo que en este tipo de situaciones, porque hubo muchos descalabrados, hubo muchas personas con heridas abiertas a causa de estas piedras, pues sí es importante hablar de esta ventaja, ¿no? Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del equipo antimotines van equipados con cascos y con escudos, y las piedras que llegaban al otro lado del contingente llegaban sin ningún tipo de protección, con una velocidad impresionante, y estamos hablando de un contingente en el que, a diferencia de otras marchas, había una presencia muy importante de mujeres, adultos mayores, había menores de edad, y creo que eso es algo importante a considerar en cómo empiezan las agresiones entre los dos. Pero fue un enfrentamiento totalmente. Yo no me atrevería a decir que hubo más policías heridos, más ciudadanos heridos, era a puño limpio entre todos. Y otra particularidad que le comentaba a Luis Cárdenas, que me parecía un sueño ácido, es que en otras manifestaciones ves la presencia del bloque negro, y cuando empiezan los enfrentamientos también se observa luego como muchas personas que van con demandas a las marchas se empiezan a retirar, ¿no? Es el caso de las mamás buscadoras en la marcha pasada del 2 de octubre, y en esta marcha era una locura ver a los chicos del bloque negro
vale la pena mencionar que no todas las personas que participaban en los enfrentamientos estaban encapuchadas. Muchos tenían el rostro descubierto. Sí predominaban los del bloque negro, pero también había muchos señores, muchas señoras, personas ya grandes que estaban en la primera línea del enfrentamiento con la consigna de ni un paso atrás, ayudando a los chicos que salían lesionados, gaseados, echándoles agua, leche en los ojos. Entonces esa para mí serían como las particularidades de esta manifestación. Ya, ¿tú resultaste agredida? ¿También fuiste agredida? Sí, tuve un encuentro con unos oficiales que estaban golpeando a un chico. Hubo un momento a partir de las 3 de la tarde que los elementos de la Secretaría comenzaron a replegar a toda la manifestación por 20 de noviembre y las calles aledañas del centro histórico. Hicieron una estrategia de avanzada con sus escudos y todos se fueron replegando y hubo una especie de desintegración del contingente en donde muy pocas personas quedaron atrapadas en la plancha del Zócalo capitalino y la mayoría se extendió a otras calles. Las personas que quedaron en el Zócalo capitalino, yo comencé a ver que se empezaron a dar estas agresiones entre 5, 6, varios elementos contra un solo individuo. Eran detenciones con violencia, hay que decirlo. Y en ese momento yo empecé a grabar, había 5 policías que estaban arrastrando a un chico, le llegaron a pegar con el escudo. En el video que publicamos no se alcanza a ver muy bien el momento en el que lo patean y le pegan con el escudo. Comencé a grabar, me empujaron, hubo jaloneos y tiraron mi celular, pero también me gustaría aclarar que no fue una cuestión de golpes, no salí golpeada, un compañero logró auxiliarme. Ya. Ahora regresamos contigo, Jimena. ¿Cuál es tu lectura, mi querido Federico? A ver, primero mi solidaridad con todos los que han sido agredidos. Con los policías también. Sí, que también. A ver, yo grabé un video y lo subí a redes sociales donde condeno tanto las agresiones a policías como la represión soez y vulgar contra los ciudadanos. Los ciudadanos no necesitamos el permiso de Claudia Sheinbaum para salir a manifestarnos. Ella se equivoca históricamente. A ella le pagamos porque garantice que los ciudadanos puedan salir a manifestarse libremente, que puedan ejercer su derecho. Ella no es Dios para decir qué protesta es legítima, quién tiene derecho a salir o no a la calle y quién tiene derecho o no a ser escuchado. A diferencia del partido político de Morena, donde ellos se pueden organizar como les venga en gana, ella gobierna con los impuestos de todos. Ella gobierna con los impuestos de Atreyu, con los impuestos de quienes no pensamos como ella. Ella no puede no escuchar a los que pensamos diferente porque gobierna con estos impuestos. Si ellos en su esfera partidista se organizan y no quieren escuchar las críticas a su gobierno, eso es su problema. ¿Y en qué contexto estamos hoy día? Ella está encantada. Ella está discutiendo las agresiones a los policías, no las agresiones a los ciudadanos. No está discutiendo a Hernán Bermúdez de la Barredora. No está discutiendo a Carlos Manso, no está discutiendo a los Farías Laguna, no está discutiendo a todos los políticos de Morena que han perdido las visas porque están metidos hasta el cogote con el narco. No está discutiendo nada de lo que movilizó, aparte de los contingentes, decía. Otro es el de los médicos. Bueno, a los médicos en esta ciudad les echaron a los granaderos y los golpearon hace unos meses, cuando pedían la cosa más esencial, Adela. Dame instrumental para poder operar a un ciudadano. Cuando no tenían gasas, no tenían hilo para suturar a los pacientes. Entonces, todo eso, curiosamente, en vez de que escuchemos lo que se reclama del gobierno, estamos en el postdebate que quiere manipular al gobierno. Y lo pongo en este contexto. A ver, marcharon mexicanos en todo el país. Sí, y fuera del país. Bueno, pero quedemos en el país, ¿no? En todas las plazas públicas donde marcharon, no hubo esto. ¿No? Todos se manifestaron, incluso en Uruapan, después de lo de Carlos Manso. No hubo esta violencia. Incluso cuando fue Ramírez Bedoya a la agencia funeraria, sí lo corrieron, pero no lo golpearon con esta furia. Entonces ahí hay varias reflexiones sobre el bloque negro. Uno, ¿cómo es que ingresaron todos los instrumentales con los que pretendieron derribar las vallas? Porque los cercos estos, los tapiales, estaban desde días antes. Y estos embudos... Y aquí lo dijimos, ya estaban, ¿no? Ya estaban. Entonces, curiosamente hay algunos a los que los policías
sí dejan pasar instrumental y a otros no. Y a mí me da la impresión, lo digo con toda responsabilidad, yo se lo reclamé a Sheinbaum y a Nacheli Ramírez cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Tú te vas a acordar de esto. En alguna marcha le rompieron o le zafaron la mandíbula a Juan Manuel Jiménez. Sí. ¿No? La Constitución de la Ciudad, en el artículo 7, obliga a tener protocolos que garanticen el derecho a la información para que los periodistas puedan cubrir las marchas y protocolos para no reprimir a los ciudadanos. Eso está en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad. ¿Existe o no existe? Yo lo llevo peleando desde que agredieron a Juan Manuel Jiménez, que las redes sociales se ubicaron en cuestión de horas quién había sido el agresor de la gorra famoso. ¿No? Entonces, es un gobierno que tiene toda la voluntad política de señalar, de injuriar, de difamar a los que piensan distinto, que monitorea más y fiscaliza más lo que dicen y piensan los que no le apoyan que los que vulneran nuestra seguridad, paz y tranquilidad en el país. Si ella combatiera a los delincuentes de su partido y que azotan la paz y tranquilidad de los mexicanos, con la centésima parte de pasión con la que injuria y calumnia y trata de descalificar a los que piensan distinto, sí seríamos Dinamarca, pero no por la salud pública, sino por la seguridad de los habitantes. Hoy día ella está encantada y hago una última reflexión. ¿Y dónde está la comisión? Por eso, ¿qué comisión de derechos humanos te atendió en el Zócalo? ¿La nacional o la local? No recuerdo, creo que era la local. Fíjate qué interesante, Trio. Si tú te metes a redes sociales, no hay, Adela, ni medio tweet de la Comisión de Derechos. O sea, hay un silencio ominoso. De por sí ya la otra está en estado de terapia intensiva, porque llegó con el fraude de mentir su militancia partidista. Bueno, la nueva fue electa hace no más de un mes, con unanimidad, Adela, llegó con más de 60 votos, todas las fuerzas políticas. ¿Qué ha dicho la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad respecto de esas imágenes, de esas agresiones? Nada, en serio, no tiene nada que decir la titular de Derechos Humanos de la ciudad de lo que todos vimos el sábado. Otra vez vamos, porque esa comisión sí funcionaba con Nacheli, no funcionaba la de la señora Rosario Piedra, pero sí funcionaba local. Entonces ahora ya vamos a dar por terapia intensiva en estado de coma inducido también la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, para que los puedan volver a golpear, a masacrar, a lastimar, como tiene él todo el tobillo vendado y que con trabajos puede caminar. Y la comisión no merece ni un tuit. Ah, sí, estaban para ayudarle que no lo masacraran, pero ¿y su postura política? No le pagamos para solo ayudarles en las plazas, les pagamos para que se pronuncien, para que defiendan a los mexicanos contra los abusos de poder. Ahora, la policía tiene un protocolo de respuesta, tendría que tener un protocolo de respuesta, ¿no? Pero ese protocolo tiene que tener un umbral de derechos humanos, sí, y tiene que estar a la luz de este artículo 7. Hay un protocolo, claro. Pero no es la primera vez. Acuérdate que las mujeres acusaron a Claudia Sheinbaum de haberles aventado gas lacrimógeno algún mes de marzo, que se fueron a manifestar. Entonces no es la primera vez que le está haciendo eso. Ahora es muy violento, pero ¿por qué es más violento? Porque lo que se quiere discutir no es lo que moviliza a los ciudadanos, ¿no? Sino el postdebate de las agresiones fuera de lugar a los policías. Pero estas agresiones a los policías, esta furia contra los policías, no es de los ciudadanos que salieron a reclamar justicia, paz y tranquilidad. Es de un bloque que consuetudinariamente agrede a los policías. Que siempre están en las marchas. Sí, pero nunca los habían reprimido tampoco tanto como ahora, ¿no? Ahora tienen más detenidos, y hay información en redes sociales a espera de confirmarse, de que se van a judicializar 5 carpetas en contra por tentativa de homicidio. Eso nunca pasó, ni siquiera cuando vandalizaron las joyerías del centro histórico. No. Entonces, ahora esta narrativa, este postdebate, está bien que se presente ante la justicia a quienes hayan puesto en peligro la vida de un policía, sí. Y los que pusieron en riesgo la vida de los ciudadanos, a esos no nos van a tocar. No hay un solo policía cesado, no hay una sola renuncia. En cualquier democracia decente ya estarían las renuncias desde el sábado en la noche. Bueno, hay unas imágenes brutales también por parte de el señor policía, de la bandera, que no, o sea, ese no estaba haciendo absolutamente nada. La niña de 4 años, las mujeres pateadas en el piso, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, se salió el control, el choque de violencia, pero las imágenes son más de gente que es atacada pacíficamente que el desencuentro y la violencia de los dos bandos. Además, el protocolo debe ser contener
la violencia, ¿no? Defender. No exacerbarla, ¿no? Claro. No exacerbarla. A ver, ¿tú crees que era una convocatoria ciudadana? ¿O hay grupos de derecha y la oposición? Yo no fui exactamente por eso, para que no les desacreditara Para que no su marcha, pues claro. A ver, justamente fue una convocatoria sumamente ciudadana y justamente tenemos el ejemplo de Nepal, tenemos el ejemplo de ciertos países de África, tenemos el ejemplo de Perú, o sea, existe un abanico de ejemplos internacionales en los que se demuestra que la ciudadanía, cuando llega a un punto donde el gobierno se nota sumamente rebasado, la ciudadanía se empieza a organizar y pues gracias a Dios hoy tenemos las redes sociales, ¿no? Yo no me imagino este tipo de movilizaciones hace 30, 40 años. ¿Quién te convocó a ti? ¿Cómo fue la convocatoria? A mí me gusta mucho estar en Reddit y justamente literal scrolleando vi la convocatoria. Yo obviamente soy generación Z y se me hizo muy curioso que utilizaran este símbolo de One Piece, ¿no? Y yo al principio no lo tomé con seriedad. Dije, pues justamente debe de ser una movilización sumamente específica sobre, no sé, la inseguridad en abstracto, ¿no? Y ya tenía planeado ir y en eso fue hace como 2, 3 meses, ¿no? Y empecé a ver que ciertos influencers, ciertas personas que no que era, tú sigues. que yo sigo normalmente, se empezaron a coordinar y a organizar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo justamente ya me empecé a acercar más con los voceros, por así decirlo, de ciertos pues, bloques. Yo al principio, de hecho, no estuve con el bloque de Generación Z, sino estuve con el bloque de los sombreros de Carlos Manso, porque eso fue lo que te motivó lo que a ti, me motivó lo que te al movió 100% a presentarme en esta marcha, ¿no? Pero ellos ya estaban súper bien organizados. Tengo compañeros y amigos de Michoacán que también sufrieron violencia y que estuvieron en esas marchas en Uruapan y en Morelia, en la capital de Michoacán. Pero sin violencia. Y sin violencia. Y justamente, aunque sí, obviamente después la posterior amenaza de los policías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el momento de la manifestación se supone que hubo un saldo muy, muy bajo de gente violentada y de policías violentados, ¿no? Entonces, pues yo sin duda alguna creo y sé que esto es algo convocado por la ciudadanía misma y pues la verdad es que inclusive, como bien comentaste, Adela, yo soy sociólogo de la UNAM y yo sí he visto muy buenos rasgos de esta efervescencia social en estas manifestaciones que sí tienen tintes bastante naturales, orgánicos, ¿no? Si esto hubiera sido motivado o financiado por empresarios, políticos, partidos, no hubiera salido tan bien. O sea, esta efervescencia solamente se logra cuando la convicción de la ciudadanía está bien parada, cuando el enojo está muy bien presente, ¿no? Inclusive algo que me parece muy gracioso hoy en día es que mi profesor de movimientos sociales y manifestaciones fue el profesor Imanol Ordorica, que casualmente es sumamente amigo de Carlos Simas, de Claudia Sheinbaum, inclusive de López Obrador, y nos platicaba justo que al parecer hoy en día lo están utilizando como ejemplo, pero a lo contrario, de que muchas veces el gobierno utiliza este tipo de violencia para deslegitimar, desacreditar toda la articulación. Es lo que les hacía el PRI el siglo pasado a ellos en el CEU, acusándolos de sedición social. Claro. O sea, ellos tienen el ejemplo de movilizaciones del 68, del 89, del 98, una diversidad de huelgas. Ellos son unos expertos porque justamente todo lo que criticaban en ese momento, todas las movilizaciones que tenían en ese momento, hoy en día la utilizan, pero como ya tienen el manual del buen dictador, lo están aplicando contra la ciudadanía, ¿no? Jimena, ¿tú sentiste genuina como ciudadana la manifestación? Ay, no sé, siento que es una pregunta complicada. Sí, creo que es una pregunta que no puedo responder yo. Creo que más bien puedo darte algunas características que vi. A ver. Yo empecé la marcha a las 11 de la mañana desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Para mí todo el recorrido de la marcha fue pacífico y, si te soy honesta, la mayoría de las personas que estaban marchando en ese contingente
no eran de la generación Z. Eran millennials, eran boomers, que eso tampoco le resta legitimidad pues se sumó gente, ¿no? Claro. Había gente de todas las edades. Yo incluso entrevisté antes de llegar al Zócalo y encontrarme con toda esta violencia a un comerciante que me dijo que él esperaba ver contingentes de universidades como en otras marchas que avanza la UNAM, avanza el Politécnico. Yo no vi eso en el recorrido, vi en su mayoría personas que no eran de la generación Z durante todo el recorrido. Llegando al Zócalo es en donde me pareció ver una explosión de jóvenes. O sea, había muchísimos jóvenes ya en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí vi figuras de oposición, sí vi el tipo de persona que va a la marcha de la Marea Rosa y por eso te digo que me parece que esta manifestación fue muy curiosa porque se juntaron estos dos mundos, por así decirlo. Ya en el Zócalo de la Ciudad de México convivieron los millennials, convivieron los boomers, convivieron opositores, convivió el movimiento del sombrero de Carlos Manso con los chavos de la generación Z, los encapuchados, y ya ahí ya empecé a preguntar y a notar presencia de estudiantes del Politécnico, estudiantes del UNAM, estudiantes de la UAM. Ya. Ahí, yo quisiera hacer una reflexión, si me permite. Sí. A ver, con todo el respeto, porque yo no acudí, pero desde fuera, un análisis. A ver, como te decía primero, en el resto del país, estas imágenes no se dieron. Sí, no se repitieron. Ni siquiera, lo vuelvo a decir, en Uruapan, cuando salieron a marchar, ni siquiera cuando corrieron de las exequias de Carlos Manso a Ramírez Bedoya. Habiendo dicho eso, y yo he ido a muchas marchas como las que ha señalado Jimena, de la Marea Rosa. Nunca hubo violencia. O sea, el movimiento, todo, los tres bloques que dice Atreyu, no empezaron con violencia. Hay marchas que desde que sale el punto de partida van manifestándose, digamos, con su dolor, vandalizando infraestructura pública, dañando comercios, de inicio a fin. Todo el trayecto, la marcha tiene una psique, tiene una motivación, tiene una forma de manifestarse de inicio a fin. Todos los que convocaron esta marcha no fueron parte de la violencia, porque el bloque negro no fue parte de la convocatoria. Entonces yo ahí sí diría desde fuera que es tan legítima la razón por la que cualquiera haya acudido, que quienes la organizaron no son el bloque negro. O sea, quien le ensucia es el bloque negro. ¿A qué intereses obedece? ¿A qué motivaciones? Ese es otro tema. Pero curiosamente, a mí nada más que me explique, como dijera Denzel Washington en Filadelfia, a mí que me expliquen como si yo tuviera 6 años, cómo el bloque negro, en una manifestación que estaba tan cuidada por la presidencia de la República, días antes logró meter todos los elementos con los que supuestamente derribó las vallas, porque hay también videos de que salieron detrás de las vallas algunos de los elementos. O sea, pero dicen que los regresaban, lo que les aventaban los regresaban. Pero y la foto del policía con el machete, o sea, a ver, y el machete, ¿cómo llegó el machete? Si tenía todo controlado. Lo que nadie puede negar es que quien controló la plancha, el Zócalo, fue el gobierno y nunca los ciudadanos. ¿Cómo llegó el machete? ¿A poco al Super Batman Harfuch se le coló un machete en todos los filtros? No, si pasó, tomaron la plaza para evitar que pudieran ingresar con cosas que pusieran en riesgo a terceros, los ciudadanos. ¿Cómo llegó el machete a la plaza Zócalo? Sí, no tendría por qué haber... No, ¿cómo llega? Claro. O sea, ¿cómo dejan pasar un machete? Ahora, ¿la Marea Rosa se sumó a la manifestación? Hay mucha gente que no como Marea Rosa, que como ciudadanos decidieron marchar. Te voy a poner el caso de Lucía Medina, que es connotada vocera de la Marea Rosa. ¿Qué dijo? Fue a marchar a Michoacán, porque ella es de Michoacán. Porque su mayor dolor, a diferencia de las marchas que se hacían contra el Plan C, es el homicidio por omisión del Estado de Carlos Manso. Entonces, es una de las principales actividades. Fue incluso orador en uno de los mítines de la Marea Rosa en el Zócalo. O sea, la Marea Rosa como tal la Marea Rosa no como estuvo tal, presente, pero integrantes de la Marea Rosa. Pero es este asunto donde si en una marcha un mexicano que tiene alguna filiación partidista o participa en las marchas de la Marea Rosa decide acudir, el gobierno lo utiliza para descalificar.
como ellos. La presidenta también se dedicó, como se dice coloquialmente esta frase de abuelitas, a cucar a los manifestantes. Los estuvo injuriando, denostando, minimizando, se estuvo burlando de ellos, los estuvo estigmatizando a los jóvenes. Y entonces eso también tiene que ver con el contexto de cómo llegaron a manifestarse. Ella también es parte de esa violencia verbal. La violencia verbal y política que se ejerce desde la mañana tiene consecuencias. Si de por sí están molestos por la situación en la que vivimos, si los te dedicas a vilipendiarlos desde las mañanas, van a llegar mucho más irascibles que lo que hubieran llegado si ella en vez de vallas les hubiese ofrecido diálogo. Ahora, no vimos acarreados. Yo no sé si había dinero o no, como dice la presidenta, ¿no? Claro. Pero a mí mucha gente me ha estado mandando imágenes, información de gente que genuinamente y de manera individual, independiente, quiso sumarse a las manifestaciones, claro. ¿No? Yo no sé, ¿vieron dinero de por medio? ¿Sabes de alguien? No, por supuesto que no. O sea, la verdad es que justo en otro tipo de marchas, si se ven, como por ejemplo en el informe de Sheinbaum, si se ven los camiones estacionados unas 10, 15 cuadras antes, esta vez no vi nada. Igual y sí, o sea, en los grupos de redes sociales y así, sí se organizaban de, oye, yo tengo una camioneta, voy a salir de Naucalpan, ¿quién se quiere venir? Adelante, salgo a tal hora, ¿no? Oye, yo tengo un coche, nos vemos en tal lado. Ese tipo de organización y de movilización, claro que existió, ¿no? Pero yo creo que es sumamente legítimo, ¿no? A diferencia de ir pagando para la asistencia. Para empezar, ¿quién lo podría haber pagado? Si justamente lo que nos estamos quejando todos es que estamos viviendo en una situación deplorable, que los jóvenes no tenemos oportunidades laborales, pues menos vamos a tener dinero para pagar, ¿no? Y justamente regresando al tema que comentaba el diputado, pues también en el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad de México también te exige un derecho de réplica, ¿no? Si la presidenta hoy en día en la mañanera está denostando, porque inclusive a muchos compañeros de lucha los presentó en la mañanera, enseñó sus fotos, puso su nombre completo, casi dio la dirección de su casa, recibieron diversas amenazas por lo que he visto en redes sociales, pues obviamente que ellos también deben de tener derecho de réplica, de demostrarle a la presidenta, y más que a la presidenta, al pueblo de México, de por qué están luchando, por qué están manifestándose, ¿no? Y ya como último punto también lo que comentó Jimena, pues también no existieron tantos simbolismos de la UNAM, del Poli, de Palestina, de pro aborto, pro vida, de Israel, de... La consigna era muy clara, ¿no? Violencia, corrupción, falta de medicamentos, sistema de salud, ¿no? Por eso también muchas veces en esta organización en redes sociales justamente se comentaba sumamente explícitamente de que no llevaran otra consigna para no desvirtuar el movimiento, ¿no? Entonces, obviamente era válido la bandera de México, obviamente era válido la bandera de One Piece, obviamente era válido los sombreros, obviamente era válido como doctor llevar tu bata simbólicamente, pero todo lo demás ya como que distorsionaba el movimiento, ¿no? Hubieron muchísimos estudiantes de la UNAM, hubieron muchísimos estudiantes del Poli, también no hay que negarlo, hubieron muchísimos estudiantes de escuelas privadas, pero esa no era la consigna, era de que formamos parte de una generación y más allá de una generación formamos parte de un México, ¿no? Sí, porque como dices, Jimena, había pues de todas las generaciones, ¿no? Sí. Ahora, ¿ven un despertar ciudadano, Jimena? No sé si diría un despertar ciudadano, sí identifico un incremento en la violencia de las manifestaciones que no va desde la del 2 de octubre. Yo pensaría desde las marchas de la gentrificación. Y yo no identifiqué consignas tan puntuales. O sea, yo sí sentí que había un océano de reclamos. O sea, sí encontré un enojo generalizado. Claro que se hablaba del abasto de medicamentos, claro que se hablaba de la violencia como los dos puntos centrales, pero cada quien tenía su propio reclamo también, ¿no? Que tenía que ver muchas veces con situaciones económicas, con gentrificación también. Llegué a hacer alguna entrevista en donde me mencionaron el tema de la basificación del IMSS. Entonces existe la posibilidad de que
este incremento de violencia en las manifestaciones, como pasó con los chavos en la gentrificación, que ahí sí eran en su mayoría puros chavos, sí sea un síntoma de un descontento, pero no podría afirmar. Muchos frentes abiertos que tiene la presidenta, Federico. Yo no sé si esta es la primera gran prueba política de Claudia Sheinbaum. Pues si lo es, fracasó, está reprobada, porque en paralelo a este movimiento están las carreteras tomadas por todos los productores del maíz que le reclaman que se dedica a proteger los intereses económicos de Altagracia y no a cumplir el precio de garantía. Y la CENTE. Y la CENTE amenazando con sabotearle el Mundial de Fútbol. O sea, tiene muchos frentes abiertos. Yo lo que sí creo es que los ciudadanos que genuinamente marcharon, incluso Atreyu, que está lastimado, los que fueron agredidos por el Estado mexicano, me atrevería yo a decir que en su inmensa mayoría están hoy día más enojados y motivados a seguir saliendo que intimidados. Porque incluso los que no marchamos estamos más empáticos y molestos con el gobierno que los que estábamos antes. Se marcha para protestar, para buscar una solución, no para generar la represión. Y yo, por lo que he platicado con quienes acudieron y lo que veo en redes sociales de los testimonios de quienes se sienten agredidos, azorados por la represión, están más molestos hoy que los que estuvieron antes. Si ese fue el cálculo de la presidenta, solo de la narrativa, es terrible. Pero que, por ejemplo, estas actitudes mendaces, fue la abuelita de Carlos Manso, que en paz descanse. La descalificaron. Se atreven a descalificar desde el Estado el dolor de la abuela de Carlos Manso. Y estos moneros del bienestar la vituperan, la descalifican por su edad. Luego terminan borrando los tweets porque son impresentables. Pero ese aparato propagandístico... Era muy conmovedor ver a su abuela. No solo conmovedor, y lo que dijo fue brutal. Ella dijo, con nombre y apellido, ¿a qué michoacanos quería que se investigara como posibles autores intelectuales de la decisión de arrebatar la vida a Carlos? Eso no está en el debate público hoy día, porque el dolor que ella llevó para reivindicar la omisión del Estado mexicano no está en el debate, pero ella dio nombres con punto y apellido. Nombre y apellido de políticos de Morena de Michoacán a los que debería de hacerse una investigación. Ayer hablé con ella en privado, me buscó y hablé con ella en privado. Y me dijo una frase de verdad brutal, ¿no? Me dijo, no mataron a Carlos, me mataron a mí también. O sea, imagínate el dolor de una madre, y claro, de esa edad, y, ¿no? Y junto con ellos a muchos más, ¿sabes? Y se antoja una especie de desesperanza y de desasosiego, ¿no? Y yo te pregunto, Federico, como un político que eres de mucha experiencia, ¿tú ves un despertar de la sociedad? Sí, a mí me escribió un amigo de Canadá y me dijo, ¿esto es en serio o va a ser algo así como la primavera árabe, ¿no? ¿Qué ves? Yo veo una reacción distinta, a ver, y no quiero faltarle respeto a nadie, pero los sinaloenses se resignaron a vivir con un gobernador del narco. Un gobernador que no lo dice Doring. Él mismo admitió que estuvo en la reunión con el Mayo y el hijo del Chapo, en la que se le arrebató la vida a Melesio Cue. Él mismo está señalado por la Fiscalía General de la República de haber montado toda la pantomima inexistente de la gasolinería. Salieron a marchar, exigieron revocación de mandato. Sí hubo violencia cuando entraron al Palacio de Gobierno, cuando le habían arrebatado la vida a unos niños de 9 y 12 años, ¿no? Y después se calmó. No se calmó la inseguridad, sino se calmó el malestar social, porque cuando les negó Rocha la revocación de mandato, ahí sí pedían revocación de mandato. Cuando se las negaron, como que se resignaron y dijeron, pues ni modo, de aquí hasta la próxima elección. Eso no está pasando en Michoacán. Eso no está pasando a raíz de lo que sucedió trágicamente con Carlos Manso, y creo que es la enorme diferencia del México decepcionado, resignado, pues ni modo, pues ni modo, ¿no? Nos equivocamos y llegó fulano de tal, a un México que dice, no me tengo por qué resignar, no me voy a quedar callado. Ya se fue el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, ¿no? El procurador está investigado por Estados Unidos por probables nexos, ¿no? Y si en Michoacán no dan resultados rápido
con esto que dijo Super Batman Harfush, que va a ir cada 15 días, ¿no? O da resultados o la siguiente manifestación va a ser en contra de él cuando vaya. Porque lo que decía yo el otro día, es que es pura propaganda. Perdóname que lo diga, pero el Batman, ¿dónde pasó Navidad? En Culiacán. Como un evento propagandístico. Ah, no, ya durmió Batman en Culiacán, ya se pacificó, pues ya estamos todos tranquilos, ¿no? ¿Y qué pasó después? Y cuando mataron a Bernardo Bravo, fue a Patzingán también, ¿no? Entonces, cada vez que hay una tragedia, cada vez que hay un flagelo social, lo mandan como si tuviera el toque miras y ya nada más porque él se para ahí mágicamente. No puede, no, así no es. No, pues no. Sí. Y si él tiene que estar saboteado... No pasa ni un presupuesto para el plan Michoacán. Tiene menos dinero. Pero aparte, si a él lo están saboteando en los hechos, un gobernador metido con el narco, un alcalde metido con el narco. O sea, si los aliados que él tiene para luchar por la seguridad en el nivel municipal o estatal están hasta acá con el narco, pues, aunque le quieras conceder todo el beneficio de la duda a Super Batman, está complicado, ¿no? Saltar a la cancha con puro saboteador, con puro esquirol, con puro narco emboscado, pues se antoja un poco complicado. Ahora, ¿por qué la convocatoria a una marcha el próximo jueves? Pues justamente el gobierno no nos ha escuchado, el gobierno no nos ha dado una respuesta, no nos ha dado soluciones, como bien comenta el diputado. El plan Michoacán no etiqueta un presupuesto extra, no quisieron. Nada. Siguen existiendo alcaldes que están combatiendo el narco y no se les está brindando la atención, no se les está brindando Guardia Nacional o Ejército, ¿no? En los hospitales, pues no es como que hoy en la mañana Sheinbaum se levantó y dijo, ya los hospitales van a tener más medicamentos, más instrumentos, los doctores van a tener mejores condiciones para llevar a cabo su labor. Tampoco fue como que a los jóvenes nos dijeron, ya van a tener acceso a una vivienda digna, ya van a tener acceso a un trabajo digno, ¿no? México sigue igual, o sea... ¿Pero no es demasiado pronto esta próxima marcha? Justamente dentro de los movimientos sociales, esta efervescencia la tenemos que aprovechar para que nosotros no nos quedemos callados porque pasó el tiempo como sucedió en Sinaloa, ¿no? Como ha sucedido en otros estados. Nosotros tenemos que seguir poniendo el dedo sobre el renglón. Y si debe de haber una marcha cada semana hasta que el gobierno nos escuche, yo estoy seguro que toda esta generación y toda la mayoría del pueblo mexicano que está enojado con Sheinbaum, que hoy en día es la mayoría, no sé si han visto la encuesta de líderes globales, que Sheinbaum justamente su punto cúspide tuvo 69% de aprobación y solamente de octubre a noviembre hoy en día tiene 41% de aprobación, pues ya somos justamente la mayoría los que ya estamos enojados, que estamos hartos, que estamos cansados de este gobierno y que obviamente amamos nuestra vida, pero amamos más a nuestro país, ¿no? Y no importa si yo todavía tengo dos manos para seguir luchando y para seguir agarrando una bandera de México, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que miles, sino que millones de mexicanos pensamos y por eso teníamos planeado hacerlo continuamente y sin descanso, ¿no? Porque si nosotros estamos cansados, también vamos a hacer que el gobierno se canse hasta que nos escuche. ¿Creen que llegue mucha gente el próximo jueves, como ocurrió el sábado? Bueno, es un día laborable, pero me parece que la legitimidad de la marcha está en el mensaje y en qué tanta solidaridad despierte, ¿no? Es muy mendaz que el gobierno diga, ¿no? Es que son muy poquitos, ¿no? Porque el dolor de las víctimas... dijeron que había como 20,000, ¿no? Bueno, pero esas son las matemáticas según Batres. Ya ves cómo contaba las marchas desde que estaba en la Secretaría de Gobierno, ¿no? Pero es una profunda mezquindad. O sea, el dolor de los mexicanos a los que ha violentado el crimen organizado por los abrazos al narco es inmensamente más grande que 10 zócalos, ¿no? O sea, tú estás viendo a los chapanecos que huyen a Guatemala porque les queman las casas cuando sus hijos no se vuelven sicarios. Eso no pasaba antes. Entonces, o sea, ¿en qué momento Sheinbaum posee el único parámetro para decir si tu dolor es legítimo, si tu agravio es legítimo, ¿no? Entonces, si tú no llegas como la abuelita de Carlos Manso, ¿no?, aterrada a manifestarte al Zócalo
y para ver ese espectáculo que te inhibe, entonces no tiene actividad. Pero si llegas y no eres joven, te descalifican por no ser joven. Si eres joven, te descalifican, no, hoy día, porque te están manipulando. O sea, es el colmo del cinismo. Si son jóvenes, los está manipulando, vete tú a saber quién. Sí. Si no son jóvenes, no tienen derecho a protestar porque es un movimiento inspirado por los jóvenes, ¿no? Si eres Carlos Manzo, no tienes nada que hacer en la Ciudad de México, regrésate a Michoacán, ¿no? Si te manifiestas en Michoacán, ¿qué haces en Michoacán? Si ya anunciamos el plan Michoacán, nada más que desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como lo veas, lo que tienen es más descalificaciones que soluciones. Y con nadie dialoga, porque ¿con quién dialoga en Michoacán? Con los alcaldes. ¿Cuándo ha platicado con las víctimas? ¿Cuándo ha platicado con todos los que son extorsionados? Con todos esos campesinos que dice la viuda de Carlos Manzo que están en la sierra esperando que los dejen de extorsionar. Con ellos todavía no platican. Platican entre ellos, se toman la foto muy machuchona con Lázaro Cárdenas Batel y todos bajándose del helicóptero, ¿no? Y se ve sabe ver muy bonito, pero es lo mismo que hizo Harfuch en Culiacán cuando fue con Trevilla y caminó con 80 soldados en la calle. Pero se veía muy pacificada la calle y te dice, claro que se puede caminar, yo ya vine aquí, caminé con Trevilla. Pues claro, pues traes 80 soldados en la calle, préstaselos a alguien más para caminar cuando tenga un autoimpuesto toque de queda, porque el toque de queda de Culiacán se lo pusieron los ciudadanos ante la incapacidad de ellos para autoimpuesto. Pues claro. Sí, ¿no? Y entonces por sobrevivencia. Eso, claro, y si esos que se autoimponen el toque de queda no vienen a marchar, ¿no? Son poquitos, ¿no? No, bueno, y si marchan para pedir revocación de mandatos, no se las dan con triquiñuelas electorales, porque tienen cooptados los órganos electorales en Culiacán. Pues vamos a ver qué pasa el jueves. ¿La vas a cubrir, Jimena? Sí, Adela. Bueno, pues estaremos en contacto si me lo permites. Muchas gracias. No eres bot, no te pagó nadie, no perteneces ni militas en ningún partido, no eres de derecha. Arriba a la derecha. ¿Sí? Sí. No, mira. Pero nadie te pagó. No, ni un peso. Muy bien, pues gracias, cuídate. ¿Vas a ir el jueves? ¿Cómo vas a ir? Pues así tratando... Estás vendado. Así como llegué al hospital del Joco agarrado de mis compañeros, de los que sí me escuchan, así voy a ir también a protestar agarrado de los compañeros de los que sí me escuchan. Muchas gracias, mi querido. Gracias a ti por el show y felicidades. Felicidades por tu valentía y felicidades a todos los que no se dejaron amedrentar por la presidenta y tuvieron la arrogancia de sentirse ciudadanos el sábado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta es una crónica de lo que ocurrió el sábado de Jonathan Padilla. La presidenta fue la que mandó matar a mi hijo. A mí me mató también. Él dijo que cuando callaban su voz, pues su pueblo va a hablar por él y aquí estamos. Jefa, nos encontramos justamente aquí en el Ángel de la Independencia y el movimiento del sombrero llegó aquí a la Ciudad de México. Señora, ¿qué poder decir en esta manifestación que está a punto de comenzar? Primero, darle mi sentido pésame. La presidenta fue la que mandó matar a mi hijo. A mí me mató también. Porque él muy estudiado, muy preparado. Mira lo que me dejó. ¿Qué le dice al gobierno de México? Que me sigue de Lázaro